Pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Velas y Birras. El día de hoy después de mucho tiempo, hemos parado un poquito, tenemos tener que hacer varios cambios técnicos en el episodio, en el podcast, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y el día de hoy hemos traído un episodio bastante especial de temas bastante importantes. Así que, primero que nada, quiero agradecerte, Paola, por haber asistido al podcast. Y como digo, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, una persona con la cual vamos a tratar temas que hemos tratado anteriormente, pero vamos a tratar temas que creo que todavía siguen afectando y que todavía tenemos que tomar más conciencia sobre esto porque falta todavía información, falta todavía contenido de valor que necesitamos, digamos, de nuestro día a día. Así que el día de hoy quiero darte la bienvenida y agradecerte de nuevo por haber venido. Y por favor, como primera pregunta, ¿por qué entraste al mundo de la nutrición y qué te llevó a esto? Bueno, yo cuando terminé mi época de bachillerato, comencé en realidad a estudiar educación física porque siempre me gustó el Ujú. deporte, la danza, pero siempre tenía ahí como las ganas de estudiar nutrición y finalmente cuando terminé una de mi carrera de educación física pasé directamente a la parte de nutrición. Me parece que saber nutrir el cuerpo Ujú. y cuidarnos desde algo tan básico, ¿no? Claro, Me parece como para mí muy inspirador, ¿no? Luego a ya, partir de ahí ya empecé a abrirme un poquito más al campo, a la parte emocional, que me ok, parece como súper importante hacer claro. algo mucho más integrador, ¿no? O sea, digamos, como que hiciste esa mezcla entre nutrición y psicología, digámoslo así. Sí, no soy psicóloga, pero sí he hecho cursos de coaching Ok. y preparación sobre temas de la Ujú. alimentación. Estuve trabajando muchos Ah, años genial. con psicólogas, en la cual he Wow. aprendido muchísimo y bueno, y uno va ahí aportando, ¿no? Ujú. Obviamente no hago tratamientos terapéuticos, pero sí acompaño a la persona desde una manera más integral. Claro. Quiero empezar también preguntándote, aquí tenemos el libro que has traído, se llama Viaja al corazón de Paola Coser. Quiero preguntarte cómo llegó ese momento de tu vida de decir, voy a escribir un libro, voy a como que relatar mis experiencias, como que lo que yo he venido viendo con digamos, mis pacientes que te han consultado diferentes como que temas del campo de la nutrición. ¿Por qué llegó a tu vida, quiero hacer este libro? ¿Qué llamó? Bueno, en realidad siempre tenía como esa inquietud que quería escribir. Tuve una intención de escribir en 2008, pero tuve un percance con mi ordenador Ok. y pasó. Y luego llegó una editora Ajá, a proponerme, Rosa Rocco, una amiga aparte ahora, la que me propuso hacer un libro de adultos. Y claro. bueno, al tener un niño me inspiró, ¿no? El ver Ok. que en la alimentación infantil había poco material y bueno, y en realidad mi hijo me inspiró mucho a, como mamá, no solo como Wow. nutricionista, sino como mamá, A investigar. entender las situaciones Ok, que pasan los niños o las claro. madres frente, ¿no? a la Ujú. alimentación, ¿no? Que hoy hay tanta información y a veces nos abrumamos mucho Claro. como madres y como padres frente a eso. Y ahí surge, justo en Ujú. el confinamiento, la idea de empezar a escribir Ya. libros que están relacionados con la alimentación y una crianza respetuosa. Pero a ti, por ejemplo, digamos, ¿tu hijo te contaba cosas o tú, digamos, viste como que en él, como que carencias que tú decías, como que, oye, creo que algo está faltando, algo no le están comentando que necesita saber? En realidad, más que todo tenía que ver conmigo, con mis frustraciones a veces de si no Ujú. comía vegetales verdes, si me pedía Ah, vale. demasiados chuches. Entonces digo yo, aquí hay que Claro. hacer algo, ¿no? Ya, Porque algo me está pasando a mí que no tengo que ni obligar a comer, ¿no? Porque uno sabe ya. toda la teoría, pero llegado el La, caso, toda la claro. teoría la dejo en la consulta. En casa soy mamá o intento Ya. hacerlo. Y entonces desde ahí me surge esa inquietud, por un Claro. poco de parte mía y un poco también por la demanda de mi niño. Ujú. Entonces, y también porque veía, ¿no? Estas demandas también en el parque, en las Ujú. madres, en los Claro. padres, ¿no? Y una desinformación. Entonces, desde ahí surge. El otro día estábamos comentando cuando comenzamos a hablar de que siempre estamos como que acostumbrados a tener esa pirámide de alimentos, que yo también lo comenté con otro chico que también se dedicaba a la nutrición, que esa pirámide alimenticia realmente no es la que nos ha llevado como que muchas veces a tener ciertos tipos de problemas, que no es como una alimentación, digamos, equilibrada, sino que lo han puesto como una base. Y él me comentaba hace, ¿cuánto salió? Un par de meses que salió como otra pirámide de alimentación que ya, digamos, equilibraba más o menos. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿crees que la pirámide que nos han enseñado desde pequeños, desde que tengo uso de razón,
es la que realmente deberíamos empezar a usar o no es la tan correcta? No, ya esa pirámide ha quedado obsoleta, Ya. ¿no? Ya no sirve. Creo que hemos aprendido bastante. Digo, yo ya Ujú. soy nutricionista hace 20 años Ya. y también me he guiado por ciertas guías, ¿no? Claro. Alimentarias, pero bueno, hoy tenemos más información y sabemos que ese tipo de alimentación basada principalmente en este tipo de carbohidratos no es lo aconsejable. Ujú. Principalmente hay que consumir más carbohidratos provenientes de lo que son los vegetales principalmente y frutas. Pero como, o sea, como qué tipo de alimentos que sean, digamos, los así naturales. Porque, a ver, yo te cuento bajo mi punto de vista, creo que actualmente yo pienso que todo es tan dañino que nos dicen como que esto ya tiene esto. O sea, cada vez llegan noticias nuevas de que todos los alimentos están teniendo como que demasiados químicos y aparte como que igual naturalmente vienen ya como que muy fuertes y que realmente nos dañan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprar un producto, sea ya natural, digámoslo en este caso, y que sepamos nosotros que realmente es bueno y que no nos va a perjudicar? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, eso saberlo con certeza no lo sabe nadie, ¿no? Yo siempre Ya. creo que hay mucha información en las redes, creo Ujú. que ninguna verdad es absoluta, Claro. creo que todo el mundo puede y tiene que llevar una alimentación diferente. En Ok. España somos 49 millones de habitantes como para decir esto es lo que tienes que comer Claro. tú y todo el resto. Me parecería como de mi parte muy soberbio Ok. de decir eso, ¿no? Creo que cada uno tiene sus requerimientos y sus Ujú. necesidades, además de sus circunstancias o de su cultura o no, Claro. y de su etapa de vida. Por lo tanto, primero eso, ¿no? Creo que no hay una verdad absoluta. Con respecto a la calidad de los alimentos, yo siempre creo fervientemente en donde tenemos que empezar por buscar los alimentos naturales, ¿no? Lo que Ya. nos da la tierra. Lavarlos bien, en el caso de los vegetales, de la fruta, consumir cereales integrales y partir de esa base, ¿no? Ujú. Luego, a partir de ahí, eliminar los ultraprocesados. Cuando Ya. eliminamos los ultraprocesados, al final estamos eliminando o disminuyendo, mejor dicho, más que Ya. eliminar, estos químicos que a veces nos pueden preocupar Exacto. demasiado, ¿no? Ok. A mí no me gusta ser quimiofóbica, ¿no? Creo que somos seres de placer, por lo Claro. tanto, creo que también poder disfrutar de un dulce, Es importante, digamos. no creo que eso vaya a dañar a nuestro cuerpo de una Ujú. manera extrema, digamos, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, yo soy creyente de eso, ¿no? Ya. Creo que se van a puntos muy extremos y creo que, bueno, el equilibrio, en la virtud está el equilibrio, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, en ese equilibrio tiene que buscarlo cada uno y ser coherente, ¿no? Claro. Con lo que elige, ¿no? Y con lo que necesita también. Y por ejemplo, viniendo de estos alimentos, pasándonos ya, digamos, al tipo de alimentación que tenemos como personas, en toda tu trayectoria, en los pacientes que has tenido y tú también tus experiencias personales, ¿qué tipo de alimentación, sin, o sea, digamos, apartando la parte de dieta, de quiero empezar a adelgazar o a subir de peso, grasa, todo este tipo de cosas, en tu experiencia, ¿qué tipo de alimentación sería como que la que tú dirías como que esta es la que más he recomendado a mis clientes o a las personas con las que he tratado y más beneficios le han traído? Ya sea que quieren ganar masa muscular o bajar de peso. ¿Cuál dirías tú que ha sido lo Bueno, mejor? como te decía recién, en realidad no me caso con ninguna, ningún tipo de alimentación, porque mis pacientes van teniendo en cierto momento una necesidad diferente. Claro. Entonces, a lo mejor puedo proponer una alimentación mediterránea y de repente cambiar a una antiinflamatoria o a una Ujú. cetogénica o a una paleo. Va a depender un poco Ujú. de esa persona. En líneas generales, si me estás pidiendo una recomendación poblacional, a mí se me hace como muy difícil, ¿no? Ya. Porque no con lo que te decía hace un rato, pero sí recomendaría como una alimentación más vegetariana, ¿no? Se Vale. sabe que la alimentación vegetariana tiene menos impacto a nivel medioambiental y a su vez mejora mucho lo que es nuestra microbiota intestinal, todas nuestras Ok. bacterias sanas que están en nuestro intestino, debido principalmente al tipo de fibra que tiene esa alimentación, que Claro. es
mayoritariamente una fibra soluble que viene a partir de las legumbres. Entonces, en realidad una dieta omnívora de una vegetariana lo que cambia principalmente es el tipo de proteínas. O sea, en realidad no porque sean vegetarianos tienen que comer más verdura que los omnívoros. Eso claro. es un gran error, ¿no? O sea, al final las verduras es para todo el mundo igual, ¿no? Pero en el caso del tipo de proteína, sí, al haber una proteína más soluble, tiene un beneficio mayor en las bacterias y eso, por supuesto, mejora el sistema inmunológico, hormonal, cognitivo y bueno, es antiinflamatoria también y bueno, tiene un impacto mejor, digamos. O sea, yo entiendo en la parte que dices de la parte de las fibras de los vegetales como en la manera en la que el ser humano como que obtiene los nutrientes de los alimentos, digamos, es más fácil, o sea, le facilita más al cuerpo humano coger los nutrientes de un vegetal que de, por ejemplo, de carne o cosas como que alimentos, digamos, un poquito más fuertes, ¿o a qué te refieres con No, eso? me refiero a cuando comemos una proteína animal, por ejemplo, un pollo, un Ok, pavo o pescado, no estamos incorporando fibra porque principalmente lo que tiene es proteínas de muy buena calidad, ok. grasa, ¿vale? Y por otro lado, cuando el vegetariano hace el reemplazo, lo hace principalmente por la legumbre, que también tiene un contenido de proteínas y un contenido de aminoácidos interesante. Lo que pasa es que en ese consumo de proteína incorporamos esa fibra soluble que no le incorporaríamos en la carne. A ver, no significa que un omnívoro no vaya a comer legumbres, Claro. pero lo come un poco, disminuye, ¿no? En ese consumo porque tiene más opciones de proteína de dónde elegir, ¿no? Claro. Y ahora pasándonos, por ejemplo, al veganismo, que ya es o sea, para mí ya, o sea, creo que el vegetarianismo no está mal. O sea, yo, por ejemplo, no me podría hacer porque a mí me encanta la carne. Pero, por ejemplo, en la parte pasando del veganismo, ¿crees que es malo realmente ser vegano? Porque hemos leído siempre y, digamos, nos han dicho siempre que las personas veganas se les complica su alimentación porque digamos que el cuerpo humano o el humano en general necesita como que la proteína de la carne, o sea, la fuerza de la carne. Entonces, ¿crees que la alimentación vegana realmente no favorece a las personas, sino que a largo plazo no te va a traer beneficios? Mira, ahora los estudios científicos que hay no genera a largo plazo un daño Ujú. a la alimentación vegana. Puede ser una alimentación que esté bien diseñada, perfectamente bien completa. Ya. Yo creo que hay que cambiar estos estereotipos de el vegano es malo y el que come carne es bueno, ¿no? Ujú. Uno es asesino y el otro no, ¿no? Etiquetarnos, ¿no? Exacto. Creo que cada uno tiene que reconocer sus necesidades y a Ya. partir de ahí poder, ¿no? Sin juicio hacia otros que toman otras Ujú. decisiones alimentarias, Ya. poder nutrirse bien. Siempre recomiendo un asesor porque al Claro. final a veces hay gente que se informa muy bien y no es complicada una alimentación vegana. Por supuesto habrá ciertas vitaminas que se tienen en cuenta, que es la B12, Ya. y después un poco ver el tema del consumo de pescado, por el Claro. omega, pero en general puede ser perfectamente bien diseñada. Pasándonos antes estuvimos hablando de, digamos, un poco la parte de alimentación, pero en la parte también, por ejemplo, quiero entender un poco el tema de la suplementación. Y tú me comentabas hace días de la parte de la fisionutrición. Sí. ¿Qué significa? O sea, Bueno, la qué significa? fisionutrición es justamente lo que se habla de referencia a la suplementación. En realidad habla sobre los macro y micronutrientes que necesitan las células para funcionar Ok. y por sus necesidades. Entonces, hoy en día se sabe que por el tipo de vida que llevamos, por a lo mejor el tipo de alimentación que llevamos, que no la podemos hacer perfecta todos los días, ¿no? Claro. Y hacer ese aporte, ¿no? de nutrición, de nutrientes. Es ahí importante suplementar, ¿vale? Ok. Ahora, la suplementación no es irte al herbolario y a la farmacia y armarte el cóctel como Claro. se te da la gana. No, la idea es que veas cuál es tu historia nutricional, qué es lo que comes, con qué frecuencia, ver Ya. tu descanso, en el caso de la mujer el ciclo menstrual, tu sistema digestivo, o Ujú. sea, tu nivel de estrés. O sea, creo que tratamos siempre de como de simplificar todo, ¿no? Y Ya. creo que ese reduccionismo
en general en los seres humanos es muy común, ¿no? Porque como que necesitamos, bueno, dime 2 cosas y resumime la Exacto, vida, ¿no? tal Y cual. a veces no es tan así, no Ya. somos seres tan simples, o por lo menos yo lo creo así. Ujú. Somos seres mucho más complejos en donde interactuamos no solo con el entorno, sino internamente. Entonces, la suplementación bien diseñada sí que sirve y sí que puede prevenir muchas Ya. enfermedades. Ya no solo curar, sino Ujú. prevenir, que es principalmente en donde trabaja la alimentación, el deporte, el buen descanso, es en la prevención de Ya. enfermedades. Pero aquí también entraría, por ejemplo, el tema de la suplementación deportiva o únicamente estaríamos hablando como que de barritas para, digamos, No, yo estoy en el hablo de trabajo. suplementación, hablo de fitoterapia, hablo de nutrientes como el magnesio, como el Ok. omega 3, a eso me hago referencia, digamos. Ujú. Y bueno, por supuesto también tendríamos que ver en lo que es macronutrientes también la Claro, proteína, si hace falta, pero si tienes una alimentación bien diseñada, probablemente, y ujú, depende qué objetivo tengas, ¿no? claro, No es lo mismo quizás un deportista de alto rendimiento claro. a tú y yo que vamos a lo mejor al gimnasio esporádicamente, ¿me Exacto, explico? sí, sí, Entonces, sí. bueno, por eso digo que cada uno ahí con sus necesidades. Pero sí es cierto que el tema de la suplementación tiene que estar Ya. revisada, principalmente por el estrés crónico que tenemos, por la Ujú. inflamación crónica que tenemos, dado justamente por el estrés, por la polución ambiental, especialmente todos los que vivimos aquí en Madrid, ¿no? Pero ¿y cómo, por ejemplo, digamos, esa suplementación te puede afectar esas áreas? O sea, ¿cómo puede llegar a crearte ese estrés crónico que tú digas, oye, creo que necesito como que tratarme y regularme todo esto para que no me vaya peor? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, primero que vivimos en este estrés crónico Sí, eso, constante y bueno, primero habría que regular a nivel emocional esa parte claro, del estrés y un terapeuta te puede ayudar muchísimo en primer lugar, pero también puedes coayudar a tu organismo a través de ciertos nutrientes, bajando por ejemplo la inflamación, ¿no? Por ejemplo como la cúrcuma, el omega 3, ¿no? Como ujú, hay muchos alimentos que pueden ayudar a bajar la inflamación y acompañar a que ese estrés crónico no nos dañe tanto a claro, nivel corporal, ¿no? ujú, ¿No? Porque al final el estrés crónico nos genera falta de concentración, cansancio, insomnio, desregulación de los ciclos menstruales, distensión abdominal. Bueno, a cada persona a lo mejor le afecta de claro. una manera diferente. Ujú. Mira, yo hace 3, 4 meses posiblemente, yo estuve, no sé si conoces a la psiquiatra María Estape Rojas. ¿Sí? Marian, o sea, a mí me parece espectacular esa mujer. Y por ejemplo, también ahora estoy leyendo un libro de María Alonso Puig, de cómo funcionan nuestras conexiones neuronales, que es una locura, o sea, te explota la cabeza cada cosa. Y por ejemplo, ella decía que muchos de los pacientes que a ella le llegaban con problemas, digamos, con problemas psicológicos, de estrés, depresión, cosas así, el problema principalmente era la alimentación. O sea, que mucha gente no tenía esa conciencia de, oye, voy a alimentarme bien, no dieta equilibrada, sino comer equilibradamente, la típica que dibujas del plato y te pones parte proteína, parte carbohidratos, parte fruta, verdura, cosas así. Entonces decía, a mí la mayoría de pacientes me llegan primero con dolores de estómago, con malestar como que interno, y de eso ya vamos como que sacaba esa conclusión porque mucha gente llegaba así y después sacaban la conclusión de que era por eso les producía problemas psicológicos. O sea, Exacto, es una exacto, locura. exacto. Sí, por eso los nutrientes y Ujú, por eso lo que te decía de la fisionutrición, la suplementación, súper importante claro. para que la persona, sus células funcionen bien. Ujú, Entonces, sí, como yo, por ejemplo, en mi consulta trabajo primero en ordenar la alimentación, no es que ya, inmediatamente cómprate tanta suplementación, no, primero veamos que podemos un poco ordenar, claro. ver si podemos cambiar hábitos de sueño, hábitos de baño y luego a partir de ahí Ujú, vamos un poco viendo cómo reacciona el cuerpo, que con poquito que le des, el cuerpo reacciona muy bien. claro. Aquí, por ejemplo, hablando de lo que tú dices de que ordenas, digamos, la alimentación, aquí entraría el tema de cuántas veces comes al día, o sea, la comida diaria. Eso también tiene mucho que ver como con el cuidado que tú tienes de la alimentación o las veces que comas no tiene mucho que ver. No, sí, en mi caso también tengo en cuenta todo lo que es la frecuencia de comida. Ujú, En realidad los nuevos estudios hablan de que hay que limitar esto de 5 comidas al día. ujú, Bueno, quedó un poco también obsoleto. ok, Obviamente hay personas que sí comen 5 veces al día, que sí lo necesitan, como te digo. Esto estamos hablando en general, pero claro. luego en lo individual todo cambia. Ujú, Entonces, sí se recomienda comer menos veces en el día, por claro. supuesto,
comer bien, ¿no? Me refiero a tu vegetal, tu proteína, ya sea animal o vegetal, tu proporción de grasa, Ujú. porque lo que hace el cuerpo entre una comida y otra, lo que Ya, hace es reparar y descansar. Y en ese reparar digestivo, bueno, mejora todo lo que es claro. esa parte de las bacterias. Ujú. Entonces, sí. Pero es importante regular, saber Claro, sí, sí, bien sí. y comer, tratar de comer siempre a las mismas Ok. horas, ¿no? Esto también como el tema del ayuno, ¿no? Que creo que también me habías Sí, preguntado en algún momento. Esto, bueno, hoy ayuno 8 horas, mañana 12, mañana 15, mañana. No, es que el cuerpo cuanto más rutina le des, por lo ujú, menos de mi experiencia también y claro, por lo que leo, es cuanto más rutinas y más horarios, el ya, cuerpo te lo agradece un montón. ok. O sea, estas rutinas, imagino que no solo en la alimentación, sino, por ejemplo, en tu vida diaria, tener como que hábitos, rutinas para saber a qué hora tengo que hacer esto. O sea, no ser como que rollo un horario militar, sino como que Claro. tener como que separado tu día en a esta hora voy a hacer esto, después voy a tener 2 horas de lectura, 2 horas para estar en el ordenador haciendo lo que sea. Exacto, yo lo que le llamo siempre corte y retirada. Ok, Ahora como y ahora trabajo o leo un libro. claro. Luego meriendo, sí, Ujú, meriendo y luego veo una película. O sea, es como, y tratar de poner en los mismos horarios, como una disciplina, ¿no? Como ujú, tú dices, sin llegar justo. a la restricción y dejando lugar a la flexibilidad y al hoy un día no lo tengo ganas de hacer, ¿no? Porque a veces estos mensajes parecen que tengo que hacerlo todos los días igual, todos los días perfecto. No, el fin de semana Ujú, seguramente cambia tu rutina. Si te vas de vacaciones, tu rutina cambia. Es lo que yo le digo a mis pacientes. En cada instancia tenemos rutinas claro. diferentes y adaptarlas cuanto más rápido, ¿no? Creo que esto lo decía Woody Allen, ¿no? Que creo que cuanto el que más rápido se adapta al cambio, más Sí, éxito tiene, ¿no? exacto. Entonces, bueno, si tú conoces ya tu cuerpo, creo que el autoconocimiento en la alimentación es muy importante. Ujú, Cuanto más te adaptas a ese cambio que te está pidiendo el cuerpo porque estás de vacaciones, bueno, más claro, éxito vas a tener en cuanto a tu, ¿no? A tu alimentación, a claro, sentirte bien, exactamente. ¿no? Porque es lo que hace Ujú, la alimentación, ¿no? A ujú, hacerte sentir bien. claro. Sí, o sea, de hecho, creo que el 95% de las personas que han venido al podcast, todos coinciden en que como que los hábitos que sí o sí tienes que tener en tu vida es de alimentación y ejercicio. O sea, es Claro. como que quieres estar bien la base, o sea, de hecho estudió física cuántica, pero ahora es como que más se fue a la parte del coaching que se llama Diego Dreyfus de México. ¿Se ha escuchado? Bueno, es un Ese chico, no. es un chico súper bueno, o sea, el contenido que hace me parece brutal. Y él como que hace videos en el que dice, si tú quieres estar bien, primero empieza cuidando tu cuerpo y después de ahí viene tu salud mental. Con esas dos cosas, Exacto, es como la pirámide de Maslow, ¿no? Que habla ujú, sobre primero tener la base, que es la alimentación, claro, ir al baño, la parte de la actividad sexual, todo eso es la base ujú, como ser humano de claro, supervivencia. Luego viene lo demás, ¿no? claro, Pasa que creo que todo se ha cambiado. Primero sí, vamos a la hipoteca, al coche, al trabajo y luego me preocupo por claro, por mí, el ¿no? resto, Y creo que invertir ese tipo de pensamiento, de idea, creo que es lo que está ujú, tomando la gente conciencia claro, porque no da más. O sea, no, el coche, la casa no le genera, no claro. genera tanta gratificación como pensaban, ¿no? Entonces, Pasándonos un poquito, retrocediendo un poquito en el tiempo. Estamos hablando de la nutrición, o sea, de la parte de la suplementación, perdón. Pero ahora quiero preguntarte, ahora actualmente, como vivimos todo tan a la carrera, o sea, queremos todo ya, vivimos todo como si ya se nos fuera a acabar el mundo, todo en el momento ya, pero yo quiero consultarte, por ejemplo, un día yo me levanto y tengo que ir rápido al trabajo, no me da tiempo a cocinar en la casa y me toca comer fuera en un McDonald's, por ejemplo. Obviamente, pues la comida del McDonald's una vez al mes, cada 2 meses, ok, pero para todas esas personas que no pueden dejar de ir a comer comida chatarra y tienen esa adicción, ¿cómo llega la comida basura, la comida chatarra, como la quieran llamar, a llegarte a crear una adicción? O sea, ¿qué suplementos tiene o qué es lo que tiene ese tipo de comida? bueno, principalmente nos activa el sistema de recompensa, estimulando la dopamina. Y se han visto en los estudios que hay doble segregación de dopamina. Ok. Primero, cuando tienes el bocado en la boca, es la primera segregación, y luego cuando llega ese Ujú, bocado al estómago, hay una segunda segregación de dopamina. Y eso ok. activa el sistema de recompensa. Y entonces estamos muy enganchados a ese sistema de recompensa. Primero porque buscamos lo efímero, Claro. porque nos cuesta buscar lo que es a largo plazo. Y principalmente, yo lo que voy entendiendo, y aquí como te digo, no soy psicóloga, sí creo que principalmente lo que lleva a una mayor adicción hoy en día
como te digo, es mi percepción, es el grado de frustración que tenemos las personas en general, ¿no? Es de todo lo que a lo mejor no hemos logrado, que quisiéramos lograr, y esa frustración, si no la sabes tolerar bien o es muy alta porque tienes una creencia o una expectativa de vida muy alta, y no la trabajas a nivel terapéutico, creo que eso al final te lleva a engancharte a lo que puedes, ¿no? A veces a las redes, pero bueno, en este caso estamos hablando en comida, ¿no? Entonces la comida es súper accesible, no está mal vista socialmente, es rápida, económica, tenemos 24 horas disponibilidad de comida, tú puedes llamar a Globo, puedes bajar al chino, ¿no? A los supermercados están abiertos 24 horas. Entonces es muy difícil, por eso yo creo que es más difícil desengancharse a veces de la comida que del alcohol, ¿no? O del tabaco, ¿no? Porque al final no lo necesitas para vivir, pero la comida sí. Y entonces, quieras o no, 3 o 4 veces al día, dependiendo cuántas veces comas, estás estimulando eso. Y aparte también hay una estimulación muy inconsciente. Pasas por algún lado y hay comida y hueles al olor a pan, a la hamburguesa y bueno, y todo eso va afectando a este sistema de recompensa. Entonces es muy fácil generar esa adicción, digamos. O sea, pero también imagino que estos alimentos también tienen que tener como algún suplemento o complemento que te diga como que, oye, qué rico, quiero seguir comiendo esto, no quiero parar. Claro, o sea, no, seguramente si los que nos están escuchando se agarran una manzana y se la comen, no le va a generar esa adicción. La madre naturaleza es muy sabia y muy noble en ese sentido. Lo que construimos nosotros a veces no tiene un cierto placer, pero bueno, como bien dices, es una combinación perfecta que es principalmente hidratos de carbono de mala calidad, que generalmente es un trigo blanco, un almidón, con grasas de mala calidad, que son aceites de mala calidad, no es un aceite de oliva virgen extra. Y a su vez de eso, el componente también que le pueden poner de azúcar o de sal. Y por supuesto aditivos, ¿no? Como el más conocido, el glutamato monosódico, que son potenciadores de sabor y eso hace que, bueno, la gente se engancha a la patata, ¿no? Al dulce, al bollo, al chocolate, ¿no? Entonces, tanto a nivel de alimentos como a nivel de comportamiento, son dos cosas que se unen y hacen que una persona sea adicta. A ver, comer de vez en cuando una hamburguesa no está mal, o sea, yo lo hago, no sé. Por ejemplo, a mí me encanta, o sea, yo ahí sí soy adicto a las patatas fritas del McDonald's. O sea, de hecho sí es verdad, yo vi un documental hace años en el que realmente les ponen un producto para que las patatas se vean como que sombreadas, o sea, se vean como doraditas. Claro, yo dije, es que son ricas, o sea, creo que es no, y aparte lo crujiente también activa a nivel cerebral y por eso los copos de cereales o las patatas fritas, por ejemplo, son muy crujientes, porque eso también genera como mucho placer, ¿no? A ver, quiero pasar un tema que hace tiempo yo lo toqué con una chica que se dedica, también como que da coaching de como alimentación deportiva, se dedica también al mundo del fitness y todo, y estuvimos hablando del sobrepeso y de la obesidad. ¿Cómo podemos conseguir llegar a reducir peso sin necesidad de como que llegar a una dieta o una alimentación tan estricta? O sea, digamos, como que, sí, o sea, estás comiendo mal, empieza a regular tu alimentación, haces estos pasos para que puedas empezar a ver resultados. ¿Cómo podemos intentar reducir un poco el sobrepeso? Porque yo creo que actualmente la obesidad está a niveles que nunca antes yo he visto, o sea, obviamente pues a la edad que tengo hoy, nunca antes he visto como que estos niveles de obesidad y de sobrepeso que existen en la sociedad. ¿Cómo podemos, digamos, pelear con eso? Primero, entender que no toda persona que parezca que está grande está mal alimentada. Eso en primer lugar, para respetar los cuerpos y entender que una persona grande puede estar mejor nutrida, y te digo porque lo he tenido y lo tengo muchas veces en consulta, donde comen muy bien y hacen su deporte y todo. El tema de padecer sobrepeso y obesidad también es complejo. O sea, un sobrepeso y una obesidad no solo viene porque comes mucho y eres sedentario. En mi caso y en mi consulta viene también por una parte emocional, por supuesto genética, de saciedad, cultural. Entonces,
¿qué podríamos hacer, ¿no? Para esto cambiar todo esto? Bueno, primero que hayan políticas mejores de que se impliquen más, ¿no? En la venta principalmente de Claro, productos ultraprocesados, porque no todo el mundo tiene que estar informado de todo y tomar decisiones a veces en el consumo de estos alimentos se complica cuando claro, son sí, muy, sí, a sí. veces en algunos casos son muy baratos, no siempre. Entonces, yo soy del concepto de no dieta. Aparte de Ok, hacer una dieta restrictiva, ya también está obsoleto. Sabemos ujú, que hay que comer bien, ya, con unas buenas porciones para mantener una buena saciedad, darle importancia a los macronutrientes, en este caso proteínas, claro, grasas y carbohidratos de buena calidad, y comenzar con eso y claro, darse sí. tiempo en ese proceso, ir escuchando un poco el cuerpo y ver si hay un comer emocional, porque hay Ujú. distintos tipos de hambre, en especial hoy en día, como te digo, el estrés y el emocional es lo que más observo, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, en esa parte del comer emocional, ¿te refieres a comer, por ejemplo, yo que sé, hoy me voy a comprar al chino y me compro un arroz con pollo? ¿Te refieres a ese comer de me dan ganas porque me gusta o a qué te refieres con ese comer no, el emocional? comer emocional tiene que ver con, por ejemplo, si estoy triste, Ujú. como, si estoy Ok, estresada, como, si estoy aburrido, ya. aburrida, que es lo más común, me hago un tour por la cocina a ver qué hay, ¿no? Entonces Me ha es pasado. como, sí, por eso ese es el más común. Entonces, claro, estamos llevando a la comida Ujú. todo. Ya, Entonces, ese es el comer emocional. Bueno, tiene que ver también con claro. ansiedad, tiene que ver también, pueden generar trastornos como atracones, ¿no? Comer compulsivo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno ahí en distintos grados e Claro. intensidades. Ok. Y por ejemplo, aquí en la parte del comer emocional también puede ser, eh, aquí entramos en el tema de los supermercados, cuando tú vas al supermercado y lo que tú me decías el otro día de comprar lo que tendrán por los ojos. O sea, como comprar cosas que no realmente te van a hacer bien, sino que dices, hoy me apetece esto, una cerveza o yo qué sé, o unas patatas fritas, me las voy a comprar. ¿Cómo podemos empezar a hacer una compra razonable? Que obviamente, pues, a ver, tengas tus snacks, hoy me quiero dar el lujo de comerme un chocolate, me invento, Ujú. pero también tener esa compra de, ok, me voy a comprar un chocolate, pero el resto de la compra va a ser cosas equilibradas. Yo creo que el desafío más grande de la alimentación es la planificación. O Ujú, sea, creo que las personas en general, por falta de tiempo, no pueden planificar. Hay poco tiempo para cocinar, hay gente claro. que no le gusta, hay gente que no sabe. Entonces, bueno, creo que primero acomodarse a eso. Segundo, ir con la lista al supermercado, pasar por góndolas que no te ayuden a hacer Claro. esa compra compulsiva. Y por supuesto, poder elegir. A mí me encanta, por ejemplo, ir al supermercado y voy con mi peque y digo, bueno, elige algo que te gusta. Entonces él Ok, elige tres. Los tres elige uno, ¿no? claro. Entonces, y lo disfrutamos y no nos sentimos culpables y Ya. eso para mí creo que es lo ideal. Luego, si no te gusta cocinar o no sabes, o puedes hacer lo que es el fondo de Claro. armario, que es comprar verduras congeladas, verduras en Mm, bote, legumbres en bote. Entonces, de repente, cuando te haces ese tour por la cocina, no te va a quedar otra que abrir una lata de claro. sardinas, ¿no? No es lo que más recomiendo, ¿vale? Lo Ujú, ideal es comer todo fresco. Pero bueno, dada la circunstancia entre ujú. pedirte un globo Claro, ¿no? De un sí. McDonald's, bueno, Preferible el nada, te otro. haces una hamburguesa en casa Ujú, o te abres una lata de atún, ¿no? Entonces, desde ahí creo que se puede ya. regular esa compra en el Ujú, supermercado. También hoy en día se puede hacer las compras online, o sea que a veces sí. ni te tienes que exponer tanto, Es desde ¿no? tu mesa y ya está haciendo Ya todo. Sí, está, sí, o sea, sí. te llega y ya ni lo ves, ¿no? Ahora justo comentabas lo del, es mejor comerlos frescos a mejor comerlos enlatados o digamos los frascos, por ejemplo, de guisantes. Yo muchas veces he escuchado que esos productos que compras no frescos a los otros vienen muchas veces procesados y también con suplementos que ayudan a que se mantengan más tiempo, mejor dicho, en buen estado y que no necesariamente son buenos. O sea, ¿cómo puedes ver tú que estás comprando un producto que no tiene tantos complementos y que realmente te puede durar un poquito más de tiempo, pero va a ser una comida sana?
Bueno, si vas a comprar judías verdes, el 90% del Sí, paquete es tiene que sí. ser judías verdes. El resto, por supuesto, que le van a poner algún Ya, aditivo, que va a tener un poquito más de claro, sal, que es un poquito el tema del riesgo, más riesgo porque tienen un contenido un poquito más de sal, porque tienen que poner algún conservante, ¿no? O el ácido cítrico también, pero ujú, yo no lo veo tan riesgoso si claro, estamos empezando a ordenar la alimentación. Ahora, si el resto de tu vida tiras de esto y a lo mejor probablemente en un futuro tengas claro. algún problema, pero entre eso y, como te digo, y comprar, estamos hablando de una persona que siempre come productos procesados, a ese cambio creo que es un cambio a positivo, Ya, ¿no? ok. Pero sí, van a tener conservantes, pero son alimentos mínimamente procesados. Ah, o sea que no tiene, digamos, tanto complemento como comprarte otra cosa más fuerte, Claro, claro, digamos. no es lo mismo comprarte a lo mejor, no sé, ahora no se me viene nada a la cabeza, pero no sé, algo ya preparado, Sí, como los fideos de esos como que por ejemplo el venden. pan de molde. Ok, El vale, pan de eso. molde. Sí, El que lo pan de calientan molde y que ya tendría está. que tener pan, agua, levadura y Ujú. aceite y sal y no tiene más nada y sin embargo hay una lista eterna que no sé quién se detiene a leer esto. Y encima lo abrís al paquete, parece radioactivo el pan, te dura como 10 años, o Tal sea, cual. no, eso no es normal. ¿Vale? Ya. Entonces, eso, que el etiquetado sea lo más corto posible, que Ujú, tenga entre unos 5 o 6 ingredientes claro. y con eso ya sabemos que son mínimamente procesados, ¿no? Antes comentabas la parte de, por ejemplo, algo que a mí me causa mucha curiosidad y que quiero entender por qué cambia mucho el sabor. Cuando lo que decías del, por ejemplo, del trigo integral al trigo blanco. O sea, yo, por ejemplo, en la harina integral, la harina blanca, que ahora está también muy de moda esto de comida bio, que yo quisiera entender también a veces por qué te sale mucho más caro, digamos. Entiendo que también por el El proceso que tiene, proceso, la elaboración. sí. ¿Qué diferencia hay entre comerte un pan con harina blanca y un pan con harina de trigo? O sea, ¿qué proceso hay de elaboración del producto? Bueno, en cuanto al trigo, yo te diría que primero que pongamos ahí más variedad Ok, de cereales, ¿vale? Porque nos focalizamos solo en el trigo y hay muchísimo más de claro. cereales. Tenemos avena, cebada, centeno, mijo, amaranto, o sea, nos limitamos solo al trigo. El trigo ya se sabe que no es de muy buena calidad, el trigo Claro. que se consume ahora, el que se consumía antes. A su vez, el trigo, sabemos que el grano, cuando es blanco, cuando la harina es blanca, Sí. le han quitado la parte de la fibra y la Ya. parte del germen. En el germen Ok. tenemos la proteína, vitaminas y minerales. Y en la parte, bueno, de la fibra, bueno, justamente está la fibra, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nos venden la parte blanca, es solo el Vale. almidón. Ok. Entonces, no, la parte del Ya. germen y todos los nutrientes y la fibra la hemos perdido. Chao. Ok. Vale. Entonces, ideal comprar integral. Ujú. Y ideal pasar también a otros tipos de panes. Yo no Ya. recomiendo un consumo abusivo del trigo porque ya lo tenemos al consumo abusivo de Exacto. trigo, porque Sí. tú todo lo que compras es de trigo. Ya. Ok. Entonces ya el trigo estamos como pasados. Sí. Pero, ¿y el sabor por qué cambia tanto de, por ejemplo, a mí me encanta el arroz normal, el arroz blanco, digámoslo así. Es que el arroz integral no le encuentro el sabor, o sea, como que siempre, por ejemplo, cuando voy a comer a sitios que he ido con familiares o a sitios así tipo saludables, como que solo tiene arroz integral, pero es que no le encuentro un sabor como que me guste, entonces, claro, a mí me Claro, encanta el porque otro. el arroz blanco o el pan blanco se transforma muy rápido en azúcares. Entonces, si tú te Ok, dejas un pedazo, por ejemplo, si tú ves un niño que le das un poquito de pan, se ujú, queda ahí jugando, porque eso se claro. transforma en azúcares muy rápido. Ah, Entonces da ese sabor dulce que le encanta a los ya, niños. Entonces a ti también. Lo que sucede que el paladar es totalmente reeducable. Entonces, si tú ok, te empiezas a pasar a un arroz integral o haces mezcla, yo siempre claro, digo, hago un poquito de uno, un poquito de ya, otro y hago mezcla. Y de esa manera puedes ir tú acostumbrando a tu paladar ujú, a otro tipo de alimento, ya, en este caso a ok. ese arroz integral. ¿Vale? Los alimentos procesados, estábamos hablando antes de ellos. ¿Crees que existen alimentos, como bien dijiste, que tienen poco, o sea, son mínimamente procesados, pero crees que la alimentación procesada no necesariamente es mala, sino que algunos pueden ser
beneficiosos o que no sean tan perjudiciales para tu salud, o crees que no siempre? Bueno, lo que te digo, el mínimamente procesado me parece una buena opción, o como cuando compramos las hojas verdes en bolsa, que Ujú, yo creo que eso es mínimamente procesado porque está cortado, ya todo claro. poco preparado, no nos lo cocinan en casa porque ya no se puede, pero que eso yo creo que no está mal como una opción, Ujú, ¿vale? Dependiendo, siempre digo, del nivel de conciencia y dónde estés con la alimentación, el tiempo que tengas. Lo que a mí no me gusta es generar una ansiedad en la comida o una culpa porque no estoy ya, comiendo el brócoli fresco y estoy comiendo el brócoli claro. congelado. Entonces, si comes el brócoli congelado y es lo que puedes en estos momentos hacer, está Ujú, perfecto. ya. Entonces, sí, el mínimamente procesado para mí estaría bien para consumirlo. Tampoco hay un estudio que se ha hecho que a largo plazo cuánto va a Ujú, impactar, ¿no? O ya, sea, sabemos que el consumo de sal habrá que reducirlo. A lo mejor en esa comida no te agregues tanta sal si vas a ya, abrir todo lo que viene en conservas. claro. Pero por ejemplo, en el tema de la sal, ¿es bueno como que comer muchos alimentos que tengan demasiada sal, o también hay que No, regularlos por un poco? supuesto hay que regularlo. Hay que comer, Ujú. como máximo hay que comer 5 gramos de sal al día. O sea, que es una 5 cuchara, gramos. sí, es una cucharadita de café. Olvídate, todo tú, Ya. yo y todo el mundo nos pasamos en sal. O sea, es todo dalo por hecho. Ya, Pero bueno, si vemos que estamos tirando mucho de claro. conservas y solo nuestra alimentación es a base de conservas Ujú, y a su vez comemos fuera y a su vez compramos ultraprocesado mucho en la semana, bueno, habría ahí que tratar de ya. empezar a ver cómo esa persona regula, ¿no? Ujú. A ver, me quiero ir a un tema, vamos a pasar de tema a las vitaminas. A cuando creemos que, digamos, estamos faltos de algo. Por ejemplo, yo ahora estoy tomando vitamina C, si no me equivoco, que, o sea, en lugar de como que comer naranjos así. ¿Crees que tomar vitaminas durante mucho tiempo es malo? O sea, que el cuerpo, digamos, es por ejemplo en el tema de las pastillas, que digamos tienes muchos dolores de cabeza y te acostumbras a tomar las pastillas, obviamente pues yo creo que hay algunos órganos de tu cuerpo que dicen como que, oye, párale que es una al mes o dos al mes está bien, pero no tanto. Yéndonos al tema de las vitaminas, ¿crees que es malo prolongarlas durante mucho tiempo y acostumbrarse? Depende de qué tipo de vitamina y depende cómo Ujú, está tu organismo. ya, Entonces, pero bueno, partamos en líneas generales y no vamos a lo individual. ya, En líneas generales podríamos decir que un consumo de vitaminas del complejo B o la vitamina C claro. son vitaminas hidrosolubles, que quiere decir que se pierden con orina, por orina, Ujú, ¿vale? Entonces, tú al hacer ese consumo no tienes, si lo tomas durante un año, no va a tener un daño en tu salud porque el cuerpo va claro, a decir, como no lo necesitamos, lo eliminamos. ya. Ahora, las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K sí pueden producir toxicidad a largo plazo. Entonces, en eso tenemos Ujú, que sí tener cuidado. Igual hoy en día la vitamina D está muy baja y claro, en general, bueno, la gente que lo consume principalmente en invierno, bueno, está más o menos sí. regulada, pero siempre hay que hacer un análisis para ver que esté Ujú. todo bien. Generalmente siempre en los protocolos, cuando uno da una suplementación, siempre se recomienda un mínimo Ujú. de 3 a 4 meses, ¿vale? Como que Para, de uso de esa de vitamina. uso Ok, de un complemento, principalmente para ver que realmente esa claro, suplementación que estamos dando a la persona está funcionando, está haciendo un ya, efecto de ayuda, claro, ¿no? positivo. Exacto, exacto. Ok, Pero en realidad habría, la vitamina de los complejos B no ujú, correrías ningún riesgo, pero tampoco yo recomiendo que se tome durante un año. ujú, A lo sumo 3 meses, en épocas de ya, mucho estrés, en épocas de, no sé, de más exposición a lo mejor al frío, dependiendo de tu trabajo, de tu claro. actividad. Pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué las vitaminas pueden llegar a ser perjudiciales para las personas? ¿Porque las tomamos durante mucho tiempo o porque las tomamos a veces sin conocimiento de lo que estamos tomando, simplemente porque nos han dicho, oye, yo usé esto y me fue bien? Bueno, por eso ahí cada uno lo que también se va conociendo a nivel del cuerpo. Lo que pasa es Claro. que a veces también las vitaminas no actúan solas. Entonces la gente se cree que por tomó esto y le hizo Ujú, bien, pero en realidad tomó esa vitamina, comió mejor y empezó a hacer deporte. Y en realidad no ya, es que la vitamina le hizo ese milagro, ¿vale? Porque ya, no existe milagro en nada. Existe una buena planificación de lo que vayas a hacer y en ujú, función de eso a largo plazo vas a obtener claro, un resultado.
porque por una acción que tú hagas aislada de tomarte un mes un suplemento y tienes un desorden en la alimentación o en el ejercicio físico, a largo plazo no va a tener sentido, y lo que quiere el cuerpo es estar bien a largo plazo. Entonces, ninguna vitamina, como te digo, las del complejo B, generaría un deterioro, pero bueno, hay que tampoco puedes tomarla todo el año, tienes que regular la alimentación y obtener esos nutrientes mejor desde la alimentación. Pero si has tenido, por ejemplo, pacientes o gente que ha ido a tu consulta que te ha dicho, oye, creo que he tomado 3 tipos de vitaminas durante un año y me han resultado perjudiciales para mi salud, o tú mediante estudios o mediante, digamos, procesos te has dado cuenta que, oye, estás tomando esto, creo que esto también puede ser un factor que no te está ayudando. Es muy difícil de saber eso, porque, como te digo, cuando un nutriente entra al cuerpo, se ayudan entre todos. Son un gran equipo. Entonces, podés, puntualmente algo que haya tomado esa persona, detectar que le ha afectado. Justo. Pero si no, no es tan sencillo. Aparte, tampoco la persona se va a acordar lo que estuvo haciendo 3 meses atrás, qué estuvo comiendo, qué estuvo haciendo. Entonces, no es tan fácil de definir. Por supuesto, se pueden pedir análisis, pero que no es tan fácil de definir qué es lo que le ha hecho mal. O sea, bueno, depende qué, pero en general, como te digo, una vitamina en sí mismo es más complejo. Puedes ver, por ejemplo, si toma mucho hierro y sale el hierro alto, podemos entender que puede ser por el hierro, ¿no? Pero el hierro actúa con la B12, con el ácido fólico, entonces, y aparte ya no es lo que tomas o lo que comes, sino lo que el cuerpo absorbe. ¿Y si te ha llegado, por ejemplo, gente con exámenes médicos que van a hospitales, por ejemplo, y te han dicho, oye, me han dicho o me han dado este examen y me han dicho que tengo todo esto bajo? ¿Cómo puedo hacer para retomar otra vez ese equilibrio que tenía? ¿Sí te ha pasado casos así? Claro, sí, dependiendo de lo que traen. Generalmente es muy raro que en la Seguridad Social le hagan, excepto la vitamina D, miren otros parámetros, pero generalmente el perfil lipídico, colesterol o la glucemia, ahí podés mejorar algunos parámetros. ¿Sí? No hay que pedirlo. Claro, te toca pedir examen. Sí. Pasándonos, antes tocábamos el tema del ayuno. Yo te quiero tocar este tema porque, mira, yo tengo un amigo que es musulmán y creo que hace un mes o 2 que fue el mes del Ramadán. Yo le preguntaba, oye, o sea, claro, me dijo, llevo muchos años con esto del Ramadán, haciendo los ayunos, y yo le preguntaba, tú ya estás acostumbrado a esto, ok, pero yo creo que cuando tú estás ayunando mucho, eso también te puede llegar a afectar si haces ejercicio físico, por ejemplo, porque él es jugador de fútbol y yo decía, no te afecta como que el no poder comer de todo el día, sino cuando se esconde el sol, creo que comen ellos. Eso no te afecta como que al hacer ejercicio no te sientes más cansado. Y me dice, no, o sea, de hecho ya me acostumbré a que mi cuerpo tiene más energía cuando estoy haciendo el Ramadán y cuando como ya es como que me relajo más. O sea, ¿cómo puedes llegar a ese nivel de que si no comes te sientes mejor que comiendo? Bueno, primero el ayuno no impacta igual en todas las personas. Todos hacemos ayuno mínimo de 8 horas, porque o 7, dependiendo de lo que se duerma y los horarios que tengas de desayuno o de cena. Entonces, primero no va a impactar. Hay personas que le da más energía y hay personas de que no. El tema es que, el ayuno, si está bien planteado, y lo mismo que te dije en un inicio, tiene un orden, ¿no? Que hoy ayunas 8, mañana 16, y luego de ayunarme como, no sé, me pido 2 hamburguesas del burger, está bien. Está bien. Y aparte tiene también una connotación ahí más espiritual, ¿no? Porque al final, cuando uno también no come, o sea, cuando está en ese momento de ayuno, claro, el cuerpo no está pendiente de una digestión, entonces a nivel cerebral, cognitivo, estás como mucho más ligero, ¿no? ¿Vale? Pero como te digo, no es para todo o sea, todos ayunamos, pero hay que ir viendo siempre cómo se aplica el ayuno. Lo que pasa es que después las personas a veces cuando escuchan algo, inmediatamente lo aplican, y lo aplican a veces de tal manera en donde no hay una a veces coherencia de lo que se está haciendo, no hay una planificación, no hay una constancia, ¿no? Yo creo que eso sí es importante. No es tan atento tampoco al cuerpo de lo que está sucediendo. Yo siempre digo, lleven un registro, porque a lo mejor tú dices, yo no puedo ir a pagar a un nutricionista, pero voy a ir a hacer el ayuno porque me parece, me lo voy a planificar, me voy a informar, si vas a hacer algo, porque yo aparte
quieras o no, al final la gente toma sus propias decisiones, ¿no? Totalmente. Entonces yo digo, si van a tomar su propia decisión, que por lo que sea no quieren pagar o no Ujú. pueden pagar a un Sí, sí, sí. profesional, que lo hagan escribiendo, Ya. observándose y al final de eso ser como un poco más consciente de lo que Ujú. estamos haciendo. O sea, yo creo que aquí también entra el tema de que actualmente existen tantas personas en internet que dicen, no, yo he hecho ayuno, yo he hecho esta prueba. Entonces, claro, imagino que de ahí también sacan, bueno, voy a probar a ver si este chico lo ha hecho como que 5 días, ¿por qué no me resulta bien? Entonces, también imagino que puede ser de eso que Claro. hacen esa práctica, esa prueba-error, perdón, de decir, voy a hacer los 5 días. Si es que no me sirve, es porque no me sirve. Pero eso también te puede llevar como que a tener, como que, a perjudicar tu salud, ¿no? Principalmente, por supuesto, primero Ujú. puede perjudicar tu salud, dependiendo, bueno, no es lo mismo una persona con hipertensión, con diabetes, que Claro. un como tú, que a lo mejor es más joven o una persona, ¿no? Ujú. Entonces, eso. Y en segundo lugar, descartan quizás una posibilidad de algo que les puede ayudar a nivel Ujú. orgánico y a su vez también se genera mucha frustración. Claro. Entonces, esto no me sirve, esto no sirve. Y generalmente, yo creo que, no sé, el 90% de la gente cuando habla de alimentación es porque quiere bajar de peso, cambiar la composición corporal. O sea, es muy raro que alguien me pregunta, quiero estar mejor de salud, ¿no? Ok, Entonces, o quiero buscar bienestar, o quiero ya. llegar a los 80 años plena. No, generalmente es aquí, ya, ahora, y quiero quitarme esto que me está molestando, O ¿no? sea, digamos, como que la mayoría de tus pacientes están llegando más bien porque quiero quitarme algo, no estoy cómodo, y no tanto por quiero mejorar mi salud como que Bueno, física. hay de todo, pero digo en líneas generales, Ok, vale, vale. a nivel poblacional, ¿no? Claro. Es como ahora aparte todo el mundo está con esta operación bikini y Sí. cada año vuelve lo mismo, ¿no? Total. Entonces es como hagamos algo como más Ya, sensato a largo plazo y busquemos pasemos a otro nivel, ¿no? A otro ya. nivel de conciencia, Claro. ¿no? Es como, ya, por supuesto, y si quieres cambiar tu composición corporal o hay algo que genere incomodidad de tu Ujú. cuerpo, está Está bien, fenomenal, no pasa sí. nada, pero bueno, no hacerlo desde lo que hemos venido haciendo siempre, Ok. ¿no? La dieta, la restricción, el deporte exagerado, ¿no? Ujú. Hacerlo como desde un propósito como más a largo plazo, que es Claro. lo que le propondría a todo el mundo. Y aquí también, por ejemplo, también podríamos relacionar lo que dices de que muchas veces van por lo que estamos hablando de la operación bikini, del quiero estar con un cuerpazo para ahora, para verano. También podríamos sacar el tema de cómo está la gente obsesionada con cuánto estoy pesando, quiero adelgazar, por qué he subido de peso, por qué he bajado de peso, qué es lo que, como que no logramos tener ese equilibrio entre mente y cuerpo de decir, ok, voy a hacer esto, pero tampoco me voy a obsesionar porque creo que actualmente, como está tan de moda esto de quiero tener el físico el mejor físico de un chico, el mejor físico siendo chica, lo que sea, como que nos frustramos tanto de que no llegamos y estamos todo el día, ¿cuánto he pesado hoy? ¿Cuánto he bajado? ¿Cuánto he subido? Entonces, Sí, hay que salir del pesocentrismo. ujú, Ya también eso quedó obsoleto. Es como el peso en sí mismo es un dato aislado, no nos dice claro, absolutamente nada, ni de tu composición corporal, ni de cómo está a nivel celular, ni si estás bien nada, nutrido, no nos dice nada. Es como decir, ya, Diego tiene cabello castaño. ¿Qué nos dice de Diego? No dice nada de tu amabilidad, de tu claro, generosidad, de a qué te dedicas, ¿no? ujú, Entonces, centrarnos en el peso genera frustración y ok, no nos aporta nada. ujú, Porque si de repente, bueno, tú dices, voy y me peso, y en el claro, momento del peso, por más que yo aumente 100 gramos o 200 gramos, mi hábito sigue igual, no, generalmente si pesamos más, te digo porque esto es como un círculo muy sí, vicioso que ocurre actualmente, es como peso más, ya lo que estoy haciendo no me sirve, bueno, ok, ¿para qué? Si lo estoy haciendo tan bien y fíjate, no bajo, entonces bueno, me voy a ir hoy a comer una hamburguesa. sí, sí, Entonces sí, ponemos el foco y le ya, damos una prioridad a eso ya, sin reconocer de un montón de cosas que hemos estado ganando al ok. comer bien, al hacer ejercicio. Entonces, bueno, yo considero que el peso no es un dato relevante. ¿Y cómo podemos llegar justamente a obtener ese equilibrio entre decir, ok, estoy pesando esto, pero no me voy a obsesionar, sino voy a seguir con ese objetivo, esa meta de en un mes bajar 10 kilos, mi invento, por ejemplo, y no Ujú. llegar a obsesionarte de cada día estar viendo la báscula y, oye, ¿he bajado 1 kilo? No.
voy a bajar otro, voy a intentar bajar otro. Mira, hay otras medidas, hay otras formas de medir. Si no quieres hacerlo por el peso, que yo siempre digo, la báscula hay que tirarla por la ventana en la medida de las posibilidades, porque genera esa obsesión, ¿no? De última, si sabes gestionarlo, de última te puedes pesar cada 15 días, pero de verdad no lo recomiendo, ¿no? Yo haría una lista de qué cosas voy logrando, como no sé, quitando el peso del lado, ¿no? Por ejemplo, me queda más cómodo el pantalón, me veo más guapo en el espejo, me siento más ligera, estoy con más energía, siento que estoy comiendo muy bien, he logrado poder ir a hacer deporte, ya sea caminar, hacer zumba o hacer ejercicio de fuerza, pero trasladarnos desde ahí, ¿no? Quitar el peso y observarnos más en cómo nos estamos sintiendo, que creo que es lo más interesante. A ver, me comentaste un poco sobre no sé, estábamos hablando antes del tema del horario militar, o sea, no ser como que súper estrictos y tampoco como que machacarnos si es que no llegamos a cumplir algo, sino volver a intentar decir, ok, no lo he logrado, pero sé que empecé el proceso, no lo logré, pero voy a intentar otra vez retomar esto. ¿Cómo podemos no obsesionarnos con una dieta estricta y compensar nuestra alimentación con el deporte? O sea, ¿cómo podemos intentar hacer esta relación? Vale, romper la creencia que por comer un poco más nos tenemos que castigar a no comer el resto del día o hacer ejercicio excesivo para compensar lo que hemos comido. Yo siempre hablo del equilibrio. Si te pasaste de comer un poquito, no pasa nada. Todos en algún momento lo hacemos. Luego ve a hacer tu deporte normal, si que te tocaba, o por las noches cena, a lo mejor un poquito menos, porque a lo mejor no tienes tanto hambre. La compensación lo único que trae son más trastornos de alimentación, porque me paso de un extremo a otro, y en ese pasarte de un extremo a otro hace que al comer mucho, yo luego no como, entonces al otro día, como no he comido durante 12 horas, me levanto con más hambre y como más. Entonces, al final te metes en un círculo donde no puedes salir, te encarcelas. Entonces, bueno, me pasé, comí más. Luego, mi siguiente comida, sigo mi ritmo de comida. Mejor bajo la porción, como te digo, porque estoy un poco más llena, porque me comí un plato y medio de paella. ¿no? Y en realidad con un plato ya estaba bien, ¿vale? Pero evitar totalmente todo el tiempo esa compensación, porque es un error donde te metes en tu propia cárcel, o sea, es muy difícil de salir de ese círculo muy vicioso. O sea, digamos que si, por ejemplo, esta noche me invento como un filete, y yo un filete con ensalada, con arroz y con un poco de verduras, por ejemplo. Pero yo por la noche generalmente no me comía eso, sino que generalmente me comía solo una ensalada con un aguacate y un poquito de fideo integral, me invento, por ejemplo. Entonces, y digo como que mierda, me acabo de pasar hoy, no podía comer esto. Entonces, no decir como que bueno, mañana voy a comer menos para compensar esto que he comido mucho y mañana comer menos, sino... Más que todo, al otro día, a lo mejor te levantes muy lleno y no tengas ganas de desayunar. Puede ser que si tú desayunas a las 8, bueno, puedes esperar un ratito y a las 10, pero haces tu desayuno si habitualmente lo haces. A lo mejor no te vas a comer, si tomabas tostada con fruta y yogur, a lo mejor tú dices, mira, hoy me voy a tomar mi yogur y mi fruta porque la tostada está de más. O sea, es importante escuchar la sensación de saciedad, pero tiene que ver más con la conducta, tiene que ver como me siento tan culpable porque comí de más, es que al otro día no como, ¿no? Entonces, y eso hace que lleve a la restricción, pero sí que nos puede pasar y a lo mejor tú dices, mira, es que estoy en ayuno toda la mañana porque no estoy teniendo hambre porque comí de más, ¿vale? Puede suceder, pero lo importante es que a nivel mental no generes esa idea o esa creencia de como he comido mucho ya no puedo comer o ya debo ir a hacer un ejercicio extremo para remendar ese error. No pasa nada. Claro, sí, no comer, o sea, no frustrarte, sino que voy a seguir manteniendo como que ese orden. Exacto. Yo a muchas personas le he escuchado que en muchas ocasiones dicen, no, es que me acosté muy pesado, muy con una sensación de llenura. ¿Qué significa el tú sentirte pesado? O sea, porque, a ver, yo muchas veces me he acostado y he comido mucho y digo, oye, estoy lleno. O sea, creo que ya está aquí nada más. Pero, ¿qué significa esa sensación de decir, tengo una sensación de pesadez? O sea, ¿qué quiere decir eso?
Bueno, eso ya cada uno ahí lo expresa de Ujú, diferente claro, manera, ¿no? Pero puede ser que la pesadez haya sido por, como tú comentas, un exceso de ya, comida, porque te sentó mal la comida o porque vienes comiendo mucho y de repente comiste algo de más y exacto. ya se siente eso pesado. Siempre se recomienda que las cenas sean ligeras y que lo más temprano posible, ¿no? Lo ideal Claro. sería que estuviéramos todos cenando a las 6 de la tarde. Eso es un 6 poco, de la claro, tarde. sería como un poco imposible, ¿no? Ya, Pero bueno, en España, como en muchos países de Latinoamérica, a lo mejor en vez de cenar a las 10 de la noche, que muchos estamos cenando a esa claro. hora, pasar a las 8, ¿no? Ya. Entonces, hacer una cena como más temprano para darle tiempo un poquito a esa digestión Ok. y acostarte más liviano, porque si no eso recae también en el sueño. Y Ujú. si ya dormimos mal, al otro día comemos mal o estamos Y en cansados para bucle. hacer deporte y es un bucle. Ujú. Pero, y por ejemplo, el tú comer en la noche, tú comer demasiado o, digamos, esta sensación de pesadez, ¿puede afectar en el que no descanses bien o no duermas bien o eso no tiene Sí, mucho que ver? sí, sí tiene que ver. Eso depende en cada persona. Hay personas que se Ya. pueden comer un pollo entero y dormir como un angelito, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí ya depende de cada Claro. uno, ¿vale? Pero Sí. sí, la idea es no llenarse tanto en Ujú. las cenas. Lo que pasa que también hay personas que hacen todo el día afuera, comen muy Claro. liviano y la cena es el momento del día para Ujú. juntarse con la familia. Bueno, entonces ahí lo que yo recomendaría es cenar lo más temprano posible, por Ujú. ejemplo. Y por ejemplo, ahora bien, pasando a la parte de tipos de comida y tipos de el hambre que te entra tú al comer, quiero preguntarte, ¿qué tipo de alimentación o qué tipo de cena tú dirías que es la más recomendable para tú acostarte, tener un sueño lúcido, digamos lo primero así, y después tú acostarte y no sentir como que, oye, creo que mañana me siento lleno, creo que mañana me voy a levantar, o sin mucha hambre y voy a romper mi calendario de alimentación y comer más tarde de lo que suelo comer? Bueno, ahí yo como te digo, tiene que ser muy individual la Ujú. recomendación porque no es lo mismo una mujer menopáusica Ya. que un hombre que está haciendo deporte y luego de entrenar viene Ujú. a cenar o un niño, ¿vale? O sea, entonces la recomendación sería totalmente diferente. Yo recomendaría un plato, no pasarse de un plato, Claro. creo que comemos demasiado, estamos sobrealimentados y en ese plato hacer una combinación dependiendo de lo que has comido a lo largo del día, si has comido más o menos hidrato, Ya. sino hacer siempre una proteína, generalmente si es de origen animal o vegetal, y vegetales principalmente. Ujú. Pero, y si dirías, por Y grasa, por ejemplo, supuesto, grasa grasa como también. aceite o un Ujú. aguacate. De hecho, a mí el aguacate me encanta. O sea, de hecho, sí tengo entendido que, por ejemplo, el aguacate es súper beneficioso para tu cuerpo. Y también he escuchado esto, me puedes desmentir o decir que sí estoy en lo correcto, pero he escuchado también que, la grasa del aguacate te ayuda muchísimo, por ejemplo, a la piel. O sea, cuando tienes la piel Claro, seca, por ejemplo, sí, a mí una vez un doctor me dijo, "Oye, tienes que comer aguacate porque tienes la piel reseca, ni sé qué". Y lo probé un tiempo, a mí me encanta el aguacate, lo probé sí. un tiempo y te ayuda mucho, o sea, como que te limpia un poco la piel, eso es Sí, verdad, ¿no? sí, al final sí tiene grasas de buena calidad y al final el Ujú. cuerpo necesita de grasa, que eso es un Claro, poco lo que en algún momento se quitó, ¿no? Que tomábamos todas grasas light, cero, ¿no? exacto. Y no se le daba importancia tanto a la grasa y parecía que era el problema Ujú. del sobrepeso y la obesidad y hoy en día se sabe que no, porque las grasas forman hormonas y enzimas, entonces son Ya. súper importantes y hay que tomar grasas saturadas como insaturadas, que es la que justamente están en el aguacate, ¿no? ¿Y cuáles, por ejemplo, aquí son las grasas saturadas, La digamos? saturada es la que viene generalmente de lo que son los lácteos o de la carne, Ujú. contienen grasa saturada, excepto el pescado que tiene grasa más bien insaturada, como los Ya. omega 3, omega 6, exacto. Pero imagino que ahí también en tu alimentación tienes que tener como un equilibrio entre grasa como buena y grasa mala para que Por tu cuerpo vaya supuesto, diciendo, por ¿no? supuesto, por Ok. supuesto, por supuesto. Estábamos tocando justo los tipos de comida y los tipos de hambre. Existe, o sea, me dijiste que existen tipos de hambre, pero, o sea, como que tengo mucha hambre, tengo poca hambre, ¿o a qué te refieres con tipos de Bueno, el hambre? tipo de hambre, el hambre normal, el hambre fisiológico, es el que vamos a tener porque el cuerpo necesita un nutriente. Claro, Entonces el cuerpo te va a generar esa sensación, que cada uno lo experimenta de una manera diferente, y te va a avisar que está necesitando ujú, nutrientes, ¿vale? Lo que sucede es que hoy en día es muy difícil tener esa sensación de hambre porque no claro, dejamos ni siquiera
quiera que el cuerpo tenga hambre, o sea, estamos tan sobrealimentados Sí. y generalmente cuando viene esa sensación de hambre, la mayoría lo experimenta de una manera negativa, porque Ya. como hace tanto que no experimentamos que esa sensación de hambre a lo mejor que a veces se da en el Ujú. estómago, bueno, lo que hacemos es como inmediatamente empezar a picar porque Ok. nos cuesta ahí como Claro. mantenerla. Bueno, ese sería el tipo de hambre Ujú. que habitualmente todo el mundo conoce. Ya. Pero también tenés el hambre emocional, que es un poco lo que te Lo que, comenté, exacto. que tiene que ver con las emociones, con el Exacto. placer, Ya. con el deseo, ¿no? Con el apetito. Ese es Ya. otro tipo de hambre. Y luego tienes el tipo de hambre que viene dado también por la vista, por el olfato, por los Vale. sentidos, ¿vale? Entonces, esto pasó por una panadería, huelo pan y Claro, no y te sé da por qué ganas. llegué a casa y me apetece comer pan, ¿no? Ya. Y a lo mejor tú nunca comes pan, ¿no? Exactamente. Entonces, o por la vista, ¿no? Que ya vemos que en todos los escaparates ya nos exponen ahí la comida Te entra por los perfectamente, ojos. que entra por los ojos. Tú dices, llegas a casa y dices, no sé por qué te van a comerme una burger, ¿no? Claro, Tal viste cual. 20.000 carteles de burger y tú no entiendes por ¿Qué qué pasó quieres ahí? burger, pero indudablemente tu vista en algún momento Ujú. inconscientemente captó esa imagen, ¿no? Ya. O esa publicidad y entonces al final entre el estrés, el cansancio y todo, llegas a casa y dices, Ujú. me pido una burger. Claro, sí, es que ahora creo que como tú dijiste, o sea, aparte de que nos estamos sobrealimentando, y creo que también es verdad, creo que también existe como que esa sobreexposición de cosas, de publicidad y todo eso en redes sociales, en TikTok, Instagram, que todo el rato está en comida, todo el rato está esto. Entonces, claro, o sea, todo el rato te están como que, digámoslo así, conspiranoicamente hablando, mandando mensajes subliminales de come esto, va a salir esto nuevo, o sea, creo que... Es un estímulo constante. Ujú, Entonces, frente a ese estímulo constante hay que protegerse. claro, No sé si está bien, está mal, pero hay un estímulo constante. Entonces, ujú, es muy importante cuando tú llegues a casa no tener esos estímulos. Por eso claro. ahí tener ese fondo de armario con alimentos que sean lo más saludable posible, porque si tú llegas a casa Ujú. y cansado, frustrado y de repente tienes en un armario lleno de patatas fritas, chocolate y todo y quieras o no, es más fácil Claro. caer ahí. ¿Cómo podemos evitar caer tanto en como que en esa comida que te llama mucho el vicio, comida chatarra, digámoslo Ujú. así, y pasarte más a una comida que realmente te nutra y te beneficios al cuerpo? ¿Cómo podemos como que llegar a ese equilibrio de voy a intentar evitar comer esto y me voy a ir más por la parte de que realmente me saque beneficio a mí? Yo ahí te diría que lo hagas Ujú. siempre a cualquiera que quiera hacer ese cambio progresivo. Ok, Primero, quitarte todo y querer empezar de claro, cero, hay gente que que sí, lo logra. que lo logra y pasa 4 o 5 días con un estado ahí un poco más nervioso, Claro. pero lo logra y lo puede sostener, que es lo Ujú. más importante. Y si no, yo siempre hago algo progresivo. Me parece Ya, que es mucho más sostenible y me ok, parece como más bondadoso para el cuerpo, ¿no? ya. Decirle, ¿no? Como, digamos, como, ¿no? Como negarle totalmente ese Ujú. placer. Y luego lo que haría es, en la medida que tú te vayas metiendo en la Claro, rueda del bienestar, el cuerpo te lo va a ir pidiendo. ok, Luego pasaría al siguiente paso, que en vez de tenerlo en casa, saldría a disfrutarlo, pero fuera de casa. claro. Entonces, el día a día no me cuesta, pero como junto con amigos o salgo de fiesta, de repente me puedo elegir esa burger Sí, justo. o tomarte ese postre de chocolate que tú quieres, ¿no? Sin tener tanta exposición en casa. En especial cuando la gestión se complica. Claro. O sea, ahí también entraría, digamos, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, hoy voy a salir con mis amigos o con mi novia o con mi pareja y vamos a comprarnos 2 hamburguesas y no sentir esa culpabilidad No, de claro. mierda, o sea, estoy rompiendo la dieta, estoy No, porque saliéndome. ahí nos pasaríamos a otro trastorno de conducta que es la ortorexia, ¿vale? No es que había escuchado. La ortorexia es el exceso de comer todo sano. Ok, Y si no comes nada sano, te sientes claro. culpable, te pone nervioso y es personas que a lo mejor dejan de salir con Ujú. amigos porque si se toman una copa de vino o se toman algo, un postre, se sienten como que están en Hostia, no esto. sabía Entonces, eso. todos los extremos son malos. Ya. O Sí, eso sea, sí. entonces, pero para eso hay que conocerse, Diego. O sea, Ujú. hay que conocerse y saber lo que uno necesita, ¿vale? Ya. No lo que te venden, no lo que creen los demás que es mejor para Ujú. ti. Y eso
eso yo creo que también el ser humano muchas veces le gusta que le den todo hecho. Y eso es un trabajo y un desafío, creo, muy personal, y creo que ese es el mayor compromiso que tenemos con nosotros mismos. Hay un video en TikTok que es de una serie que creo que esa serie se llama Merlí, si no estoy seguro, puede ser, pero no estoy muy seguro, es catalana si no me equivoco. Y sale un señor, ya es mayor, con un billete como que de 10 euros. Y hay muchos videos que salen como que machacando el billete, te dicen, y te dice, este señor te dice, ves el billete que vale lo mismo. Entonces, te dice, el diálogo interno y el diálogo contigo mismo va a ser como que la lucha más grande que tú tengas en tu vida, y va a ser como que la lucha menos responsable que vas a tener, porque no conocemos de esa parte de, ok, me estoy proponiendo yo a mí algo y no sé si lo voy a cumplir. Entonces, claro, es como que la parte que más fallamos. Eso también, por ejemplo, cuando, digamos, emprendes, es como que no siempre vas a estar con ese entusiasmo de hoy me levantar, hoy me levantar. O sea, los primeros días sí, porque estás con el proyecto y todo, pero en el camino va a ser como que vas a tener muchas caídas. Entonces, claro, si tú trabajas para alguien, pues obviamente todos los días tienes que dar el 100%. Entonces, creo que sí, o sea, creo que falta mucho aprendizaje de voy a poner más cuidado en mí, que creo que todavía no lo tenemos. No, pero está haciendo ese cambio de conciencia, así que eso es lo bonito, ¿no? Claro. No mirar lo que no tenemos, lo que no se consigue. Creo que se están consiguiendo muchas cosas y bueno, yo sé que me voy a morir sin que muchas hayan cambiado, pero bueno, dejar un granito de arena o sentir que uno aportó, creo que es lo interesante, y hoy tenemos los medios de comunicación para hacerlo, ¿no? Y creo que, como tú bien dices, el autoconocimiento es importante y la alimentación nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. En ese diálogo interno, cuando a veces yo veo a personas que empiezan un plan de proceso de alimentación y un día vienen y me dicen lo he hecho mal, he pecado, entonces empiezan con todo ese diálogo interno. Entonces, claro, por una vez que tú no lo hagas, o sea, que tú no hayas sentido que has podido ser capaz, no significa que luego no puedas ser capaz. Ahora no, y a lo mejor también nos centramos, ¿no?, en lo que no hicimos en el día, ¿no? Eso para mí también fue un gran aprendizaje, porque a lo mejor en el día hago muchísimas cosas y las hago bien, pero solo me centraba en la que no hacía o la que no hacía bien. Entonces, claro, creo que cambiar un poco ese diálogo, esa visión, valorarnos más, vernos más, ¿no? Vernos más. Por eso creo que siempre tener un diario es psicología barata, digo psicología barata porque si no podés pagar a un psicólogo, tu diario, ¿no? Pero aparte es un trabajo muy bonito, porque cuando puedes ir a tu terapia, puedes llevar todo eso y decir, me pasan todas estas cosas, ¿no? No es lo mismo empezar de la nada. Y entonces, y ahí puedes observar ahí ese diálogo interno, que todos lo tenemos. O sea, nadie se salva. Hay que diga que tiene, bueno, yo no me lo creo, pero bueno. No, yo creo que es lo mejor. O sea, yo, por ejemplo, en esto de como que cambiar hábitos, crear como que nuevas rutinas de mi vida, llevo ya unos 2 años y medio y te ayuda muchísimo. O sea, por ejemplo, yo de pequeño era una persona que no me encantaba leer hasta cierta edad. Entonces, por ejemplo, hasta los, creo que 5 o 6 años, y luego estuve como 10 años de mi vida que todas las noches, literal, yo le decía a mi madre como que compra una linternita chiquita, y era como que de esas gafas que tienen linternas, y yo me quedaba toda la noche leyendo, digamos, distintos tipos de libros. Pero ese hábito lo perdí durante 6 años. Entonces, como que yo creo que como que mi mente cambió y dijo, vas a pasar a leer otro tipo de libros. Entonces ahora leo como que libros más tipo Mario Alonso Puig, que son más como que libros de cómo funciona la mente humana, cómo podemos cambiar hábitos, cómo podemos desarrollar otros. Entonces creo que también tiene en cuenta como que el momento en el que estoy viviendo, lo que quiero hacer, los proyectos y todo. O sea, todo esto creo que tiene en cuenta. Y creo que es súper importante entender que no somos los mismos a los 20, a los 30 o a los 40. Yo, como te digo, siempre tuve esa gana de escribir ese libro, pero no pensé que iba a escribir, he escrito ya 8 cuentos, que son 4 y 4, y bueno, y vienen más que ya están escritos. Entonces, a lo que voy es que podamos ir viéndonos y observándonos en qué etapas estamos cada uno, ¿no? Y entender que también cambian los gustos y las necesidades, ¿no? Que no lo que hacíamos a los 18 es lo que tenemos que hacer a los 40. Es más, no me asustaría si lo que hacía a los 18 es lo mismo hace a los 40. Es decir, no evolucionó, no es consciente o está paradísimo, ¿no? O sea, pero bueno, cada uno ahí con su propia vida, digamos. Ya yo no me meto. Ya es diferente.
¿Qué tal te la has pasado? ¿Cómo te dio el podcast? Vale, Bien. no, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Te quiero consultar, Dime. de los años que tú tienes de experiencia, tanto en coaching y tanto en el campo de la nutrición, ¿algún caso que a ti, de alguna persona que a ti te haya llegado y tú hayas visto que ha sido un cambio muy brutal? O sea, en el sentido de en un mes ha tenido un cambio tanto de autoestima, tanto de peso, tanto de su vida del día a día, que esa persona te haya dicho, las 3 recomendaciones que tú me diste me han cambiado la vida y ahora estoy yendo toda mejor. ¿Cuál caso, digamos, concretamente podrías decir? Bueno, puedo decir que muchos, Ya, no todos, me encantaría decir todo, pero mira, yo no valoro tanto el resultado, ok. porque yo sé que esa persona cuando fue, Ujú. estaba yo primero como profesional en un nivel de conciencia y mi Ya, paciente en otro. ok. O sea, o en Claro, otro, sí, sí, ¿no? sí. Y yo sé que esa persona que me valoró en ese momento, valoró Ya, lo que, o sea, encontró lo que estaba buscando, que eran a lo mejor ok. esos 3 tips que Claro, les pude dar. exacto. Pero a esa persona, como a mí, nos Ujú. queda todavía recorrido, porque eso yo Ya, siempre digo que somos como cebolla, ok. donde vamos sacando una capa, Claro, ¿no? Y a veces sacamos 3 juntas ya. y tú dices, uy, te da un subidón, pero de Sí. repente te encuentras con que tengo como 5 más, Ujú. entonces es ir sacando capas. Y Ok, bueno, agradezco siempre cuando uno puede acompañar a alguien. claro. Cuando no, no pasa nada, porque Ujú. entiendo que esa persona o no estaba para ese proceso, o no Claro, es lo sí, que sí, estaba sí. buscando, o necesitaba otra cosa. Correcto. Y sí hay cambios. Lo que sí Ujú. que no hay cambios en un mes. Ya, Si hay cambio en un mes es porque esa persona mucho tiempo antes venía haciendo un proceso. ok. ¿Vale? Por ejemplo, yo cuando atiendo a una persona que viene haciendo una terapia de un año, vamos Sí, fluyendo sí, con sí, que va muchísima súper rápido, rapidez. sí. Una persona que a lo mejor no hizo terapia, que no todo el mundo Claro. necesita hacer esa terapia para lo que viene a buscar a mi consulta. A lo mejor tenemos que Ujú. remar otras cosas, ¿no? Ya. Pero sí hay diferencia y sí hay personas que creo que aporto algo Ujú. y aporto lo que necesitan en ese momento. Ya. Y ya está, milagros no, por ahora no Nos han hago. producido. No, todavía no. Bueno, para esa persona mejor fue un milagro porque fue hacer Claro. ese clic. Lo que pasa es cuando hacemos ese clic y creemos que es milagroso, Ya. no es el milagro, es todo lo que vinimos haciendo para hacer ese Exacto, sí, clic. sí, sí. Entonces yo creo que hay que, cuando te dicen dieta milagro, lo consigues, esto en Ujú. 2 días, No, método perfecto, es que sal corriendo porque no, es que te está vendiendo totalmente. una mentira. Sí, Porque va a depender de quién entre en ese método, quién entre en ese proceso. Y a lo mejor a alguna claro. persona sí le hace ese Ujú. efecto Sí. o cumple esa función. Pero bueno, nada, pero sí. O sea, de hecho, por ejemplo, esto pasa también mucho en el emprendimiento cuando tú emprendes y, por ejemplo, estás en un proyecto X cosa y llevas 3 años de emprendiendo y no has conseguido resultados, has dicho, mierda, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y de la noche a la mañana literalmente es como que, boom, pega un boom, pero es porque has estado 3 años trabajando y ese Exacto. día ya... Lo que pasa es que nadie muestra el trabajo que uno hace Claro. atrás, ¿no? Entonces tú, ¿no? Y lo dicen grandes deportistas y, ¿no? Ujú. Entonces cuando uno llega a algo es porque vino trabajando mucho Ajá, tiempo. O sea, totalmente. nadie aquí, yo por lo menos a mí nadie me ha regalado nada. Así que Todo ha sido mío. todo, Sí, sí, todo sí. sí. Por supuesto tengo muchísima gente que me quiere y me Claro, acompaña, sí, sí, sí. pero... Pero ha sido trabajo tuyo, digamos, que tú has hecho día a día y que después de mucho tiempo ha tenido su resultado. Exacto, Mm. exacto. Último tema y última pregunta. Después de toda la experiencia que hemos hablado, después de este podcast, ¿qué 3 hábitos saludables de alimentación conectados un poco a esa parte de coaching que tú también das, podrías decirle a las personas que tú recomendarías para que empiecen a equilibrar un poco las cosas, no se vayan a los extremos, que obviamente pues sabemos que es malo? ¿Qué 3 hábitos podrías decir como, oye, yo te recomiendo esto, he visto que a mis pacientes también les has ayudado? ¿Cuáles podrían ser? Primero, que se fijen en la rutina del sueño, Ok. de descanso. Ujú. Que vean que si las horas que están pudiendo Claro. dormir, porque a veces hay gente que puede dormir poco, Claro. le está funcionando. Ujú. Luego, que ordenen la alimentación, que pongan más o menos horarios de rango, ¿no? Claro. Desayuno entre 7 y 9, y ese Ujú. es mi rango de horario para desayunar. Que pongan pautas que vayan de mayor a menor, Claro. ¿no? En cuanto a las pautas y en cuanto a las porciones. A veces, ¿no? Uno empieza a hacer algo y hace porciones un poquito más grandes porque no Exacto. está acostumbrado. Bueno, ya luego vendrá el momento en donde
podamos reducir más la porción, que tampoco hay que reducirla a comer una lechuga. Entonces, descanso, ordenar horarios y ordenar porciones. Eso es lo que principalmente. Y una buena hidratación, por supuesto. De tomar agua, ¿te refieres? Tomar agua, por supuesto. Hay una, como que una cantidad de litros que tú recomiendas y que digas, creo que esto es lo mejor, o es la cantidad hay que tú quieras? distintas fórmulas, ¿vale? Bueno, y hay distintas opiniones también. Hay personas, claro, ¿no? Ya que se está hablando que en el tema de la sed nos regulemos cuando realmente tengamos sed, ahí es cuando hay que beber. Yo por ahora, mi teoría, y por ahora me baso en la buena hidratación. Claro. Yo hago el cálculo de unos 33 mililitros por kilogramos de peso. Si pesas 70 por 3 más o menos, 2 litros 100. Vale, teniendo en cuenta lo normal, ¿no? O sea, que no estás en pleno desierto, que depende del calor, del deporte, de todo. Pero lo básico sería como eso. Pero hay distintas fórmulas en que te puedes manejar. Yo me manejo con esa, que es muy simple, y voy viendo, y también dependiendo del objetivo de cada uno. Pero sería esos 3 consejos como para que empiecen y luego, por supuesto, acompañar el ejercicio físico. Sí, eso es que vital. Es fundamental. O sea, aunque sea una caminata, bailar, sí, 10 minutos. La típica que te dicen los 3000 pasos del día. Sí, o unos 10 minutos si es lo que puedes. O sea, es mejor poco y constante y no mucho en una semana. Pues bueno, quería agradecerte de nuevo por haber asistido al podcast. A toda la gente que está viendo este episodio, tomen nota. Estamos compartiendo información que creo que es de valor. Así que gracias por ver este podcast. Ya saben que todas las redes sociales. También quería comentarles que el libro de Paola lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedan ir a compararlo, a chequearlo, porque creo que la verdad les va a dar mucho valor. Y también a las familias que tengan niños pequeños también es muy importante. Así que espero que les haya gustado. La gente que no está suscrita y está viendo los videos, por favor suscríbanse, que eso también ayuda al crecimiento. Y sin más que añadir, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Listo. Vale, bueno, muchas gracias.